Ok, Bien, pues nos habíamos quedado entonces en lo que tratábamos de dilucidar la vez pasada acerca de la reflexión, de la descripción, de la utilización de distintos recursos para la digresión y para el análisis. Habíamos visto ya un pequeño resumen en la accidentada sesión de la semana pasada y habíamos avanzado hasta este punto, un poquito más adelante, pero prefiero regresarme un poco más donde veíamos ya propiamente la reflexión como recurso, como recurso en el que ocasiones lo podemos utilizar dentro de nuestras historias. Al hilo que está sucediendo en la historia, requerimos que el personaje o el narrador tengan una mirada reflexiva, un punto de vista reflexivo, que se sienten a reflexionar, a pensar sobre la propia escena que están viviendo, sobre el desarrollo de la historia que está aconteciendo en donde ellos están inmersos. A esta serie de pensamientos que cruzan por la mente de alguno de estos actores, de estos personajes y que se le ofrecen al lector es a lo que llamaremos reflexión en la literatura. Por esto decíamos en las clases anteriores que era importante que ustedes comenzaran a inmiscuirse en distintas facetas, etapas de sus personajes y que también comenzaran a desarrollar un pensamiento propio, viviendo quizás otras vidas, teniendo otro tipo de posibilidades de vida a través de sus personajes. ¿Para qué? Para que fuéramos capaces de desarrollar este tipo de componentes dentro de nuestro proyecto literario. A la hora de escribir una reflexión, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Pues en primer lugar que no se trata de un ejercicio de retórica, ni tampoco se trata de un ejercicio o un arrebato poético lleno de adjetivaciones, de énfasis, de figuras retóricas. No se trata de eso. La reflexión en realidad eh, es eso, es un acto reflexivo. Eh, Puede ser que sobren los lugares comunes, aquello que todo el mundo sabe, o el recurso de ser tan abstractos y oscuros que nadie nos puede entender, que en realidad se convierte en una especie de tratado de filosofía disfrazado de novela. ¿Ah? Pero en realidad lo que ocupa es que el error más habitual de los escritores jóvenes, de los escritores novatos, es que se pierden en un estilo propio, en la búsqueda de un estilo propio y se olvidan del fondo de la historia o lo llenan de tópicos que no tienen nada que ver, ¿no? Eso es un error muy común. Una reflexión que es necesario. Primero que nada, necesitamos que nuestra reflexión esté bien escrita, con las palabras apropiadas para transmitir su contenido y su esencia. Y esta reflexión bien escrita va a dar paso a la adecuación del personaje. Esta reflexión tiene que ser adecuada al personaje o al narrador que reflexiona. Por lo tanto, pues no todas serán inteligentes ni todas serán lúcidas. Lo que decíamos, lo que intentábamos abordar la clase pasada, era que esta reflexión tiene que ser congruente. No podemos esperar. Les comentaba el caso de una novela donde un personaje es una prostituta, una mujer de cascos ligeros, como se dice dentro de la misma novela que leí, pero la mujer tiene reflexiones en torno a la vida muy elevadas. Y esto pues no es congruente con el tipo de personaje que se está presentando. No se esperaría que una mujer de la vida galante, como se dice también en la misma novela, una prostituta, tenga ese tipo de reflexiones tan elevadas de la vida, de la muerte, del destino, ¿no? Pierde verosimilitud. No es inteligente utilizar un personaje de esa naturaleza para una reflexión de tan alto nivel. Por lo tanto, ese personaje puede tener otro tipo de reflexiones no tan elevadas, puede tener reflexiones en torno al ser mujer en el contexto en el que ella se está desarrollando, por ejemplo. Y eso sin necesidad de
llenarlo de tópicos profundos o de explicaciones abstractas, deja de ser reflexivo. Entonces, esta reflexión tiene que ser adecuada al personaje o al narrador que reflexiona. Cuando yo hice este comentario en este texto, el autor dijo, tienes razón, y entonces hizo las adecuaciones, los cambios, y la reflexión de esta mujer quedó muchísimo más lúcida. La otra característica para las reflexiones es que su fondo se construye con los mimbres de la originalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser algo nuevo, un punto de vista distinto respecto a un tema que se está abordando, una opinión distinta, algo propio del personaje que reflexione con respecto a esa situación única, que es único en lo que lo hace ser diferente a los demás. Esto es importante y a la vez representa un desafío, porque digamos que muchos temas ya han sido totalmente reflexionados, pero quizás nosotros podemos encontrar un punto en el que digamos, este punto nadie lo ha tocado o no lo ha hablado, o al menos yo no lo he leído, ¿no? Por ejemplo, el tema de la eutanasia. A lo mejor nuestro personaje es un personaje que decide bien morir porque está en un cáncer terminal y él prefiere quitarse la vida. Y en ese acto de quitarse la vida, previamente a ello, lanza una reflexión, ¿no? Y podría ser una postura a favor o en contra de la eutanasia, no lo sé. Ya dependerá de la decisión del autor. Y esto será algo propio en el cual el personaje puede reflexionar con respecto a su situación. También se construye con indicios de la verdad. O sea, desde el punto de vista de que en reflexiones se entiende como verdadero, con los argumentos del personaje. Si el personaje tiene argumentos místicos o filosóficos distintos a Occidente, tenemos que sustentarlo bien a partir del personaje. Esa es su verdad y eso le da verosimilitud. Ajá. Hay que tener también cuidado con eso porque, como decíamos la clase pasada, esto puede convertirse en un instrumento para propaganda, para lanzar invectivas a través de novelas a través de propaganda disfrazada de novelas. Y esto, pues éticamente hablando para el escritor, no es correcto, ¿no? Es el disfrazar propaganda de novelas para dar un mensaje demagógico, político demagógico a la sociedad, no es ético de un novelista. Nosotros trabajamos con la ficción, trabajamos con elementos ficcionales en torno al tratamiento de ciertos temas. Nuestra intención es seducir al lector, es tocar al lector, interpelar al lector, pero en ningún momento es formar al lector desde un punto de vista propagandista, ni mucho menos, ¿no? Entonces aquí mucho cuidado, si son aspectos de verdad, pero sin tratar de llegar al lector mediante un enfoque demagógico propagandístico. Asimismo, con aspectos de la cercanía a la situación que motiva la reflexión, lo que el personaje o el narrador se ven impelidos a pensar en ese momento. ¿En qué radica la eficacia de una reflexión? Bueno, en que está ligada al punto de vista del narrador, y este narrador puede ser externo o puede ser uno de los personajes, y a la personalidad y a los sentimientos del personaje en la situación que la provoca. Estaba leyendo tu capítulo 1 que mandaste y pues el personaje principal, que también es el narrador en primera persona, es fascinante ese personaje, me está gustando muchísimo. Y ya en ciertos aspectos ya está comenzando a hacer una reflexión en torno a la figura de su padre y de la figura de su madre, ¿no? La figura de su padre totalmente sometida a los berrinches, a los caprichos de su madre. Se ve como una figura impotente ante el rol que le correspondería vivir en una familia. Y el rol de la madre pues, es un rol manipulador, es un rol que esgrime un tipo de poder hacia el padre y que lo pretende hacer hacia el hijo de una forma, este, sí, microviolenta, ¿no? Un tanto pasivo-violenta. Eso está interesante. Y ya el personaje comienza a lanzar ciertos tipos de atisbos de reflexión, ¿no? Y yo, ¿por qué tengo que recoger el desmadre que ella hace, ¿no? En algún momento dice, ¿y por qué no puedo hacer lo que yo quiero, ¿no? O sea, ya comienzas a dibujar una conciencia del personaje, lo cual es muy interesante. Eso abre la puerta a que más adelante el personaje pueda emitir una reflexión al respecto, ¿no? Bien, pero además
de adquirir cierta pericia técnica para encontrar la mejor forma de expresarlas, escribir buenas reflexiones exige del escritor un cierto entrenamiento en la tarea de pensar por sí mismo, un trabajo de introspección que luego pueda extrapolar a su conexión con los personajes. Es decir, ustedes necesitan, como ya lo habíamos vaticinado, desarrollar un entrenamiento en el estudio de ustedes mismos y en el estudio de otras vidas. Comenzar a vivir otros enfoques, a entender otros enfoques, otros pensamientos, otros puntos de vista, otras cosmovisiones, pero también hacer un trabajo introspectivo dentro de ustedes mismos que luego lo pueden utilizar para la conexión con otros personajes, ¿no? Eso es fascinante. Bien, ahora, el autor, narrador, personaje, ¿quién reflexiona? ¿Cuál de estos tres reflexiona? A primera vista pareciera que el narrador es la figura más apropiada para introducir reflexiones mientras narra una historia, o al menos para canalizarlas, para pasar la estafeta de la reflexión. Esto ocurre mucho en el siglo XVIII, siglo XIX, con las novelas de Dostoyevsky, de Tolstoy, por ejemplo. Su punto de vista, es decir, el lugar en el que se sitúa con respecto a la historia, si es un narrador externo o interno, si la historia es su presente o su pasado, el sentimiento es del que narra, etcétera, será la clave a la hora de elaborar las reflexiones y el contenido y la emoción de estas, ¿no? Repito, dependerá del lugar en que se sitúe con respecto a la historia, si es externo, si es interno. Si la historia es su presente, su pasado. Si el sentimiento desde el que se narra es legítimo, ¿cuál es el sentimiento desde el que se narra? ¿Cuáles son las emociones que están suscitando esa posición desde la que se narra? Todo eso es clave a la hora de elaborar reflexiones. Y el contenido y la emoción de las mismas. Por eso es importante que tengamos muy claro qué tipo de narrador vamos a utilizar. Y ya lo hemos dicho, el narrador en primera persona suele ser un narrador más cercano en cuanto al manejo emocional y en cuanto al manejo del contenido de lo que dice, pero es limitado en cuanto al dominio de los espacios y de los planos en donde se desenvuelve, porque solamente tiene conciencia de lo que está en su entorno inmediato. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. En el caso de Dostoyevsky no pasa porque, por ejemplo, en Los Hermanos Karamazov, se elige un narrador en tercera persona y este narrador en tercera persona toma distancia y esa distancia que toma le permite dotar de voz a los personajes para que reflexionen en torno a sus actos o al narrador en tercera persona emitir un juicio o ejercer un rol reflexivo en torno a algo que está testiguando, porque además es un narrador en tercera persona testigo que no participa dentro de la acción. Entonces puede opinar tranquilamente sobre la situación, la postura de los personajes, sobre la decisión de los personajes, sobre las consecuencias del destino sobre uno de los personajes, sobre el peso de estas consecuencias sobre uno de los personajes. Por eso es interesante verificar qué tipo de narrador vamos a elegir, si el de primera persona o el de segunda persona y cómo lo vamos a construir a partir de nuestro mapa narrativo. Muy bien. Y a propósito de la narrativa del siglo XVIII, siglo XIX, pues tenemos el ejemplo de Charles Dickens con este gran libro que les recomiendo muchísimo. Este libro lo encuentran en muchas ediciones y la mayoría de estas ediciones suelen ser muy baratas. Es Grandes Esperanzas, es un libro muy bello. Dice Dickens en esta parte: me sorprendió mucho al despertarme ver que Joe estaba sentado a mi lado, fumando su pipa. Al abrir los ojos me saludó con una alegre sonrisa y dijo: ya que va a ser la última vez, Pip, he querido seguirte. Y estoy muy contento de que lo hayas hecho, Joe. Gracias, Pip. Puedes estar seguro, mi querido Joe, continué cuando nos hubimos dado la mano, de que nunca te olvidaré. No, no, Pip, dijo Joe con tono apacible. Estoy seguro de eso. Pues claro que no, Dios te bendiga. Lo único es que se necesitaba un poco de tiempo para entenderlo y yo tardé en que se me metiera en la cabeza porque fue todo tan de sopetón, ¿verdad? No sé por qué, pero no me gustó demasiado que yo estuviera tan seguro de mí. Me hubiera gustado que hubiese manifestado alguna emoción o que hubiera dicho, eso te honra, Pip, o algo similar. Aquí el narrador está en primera persona y lo vemos desde el primer párrafo. Me sorprendió mucho el despertarme, ver que yo estaba sentado a mi lado. El narrador en primera persona participa directamente en las acciones y sufre las consecuencias de sus actos.
Aquí el narrador en primera persona está recordando y reflexiona sobre lo que siente entonces y sobre lo que en aquel momento le hubiera gustado que sucediera. Se ve muy claro en este texto. Es importante que reparemos en que la reflexión la realiza el narrador, no el personaje. El personaje es Pip, un joven apenas adolescente. Es el personaje que aquí está viviendo esta situación. Y el narrador también es Pip, pero mucho tiempo después, ¿no? Esto es fundamental. ¿Puede ocurrir que a veces que coincida la voz del narrador con el tiempo del personaje dentro de la historia? Sí, pero en este caso no es así. Pip es el personaje y también es el narrador, pero el narrador está, su punto de vista está posicionado mucho tiempo después. Ya es un hombre de mediana edad con mucha más experiencia que el muchacho Pip, y que mira la situación desde el final de la historia, de la que ya conoce su desenlace. Él está narrando con la perspectiva, en retrospectiva, hacia atrás. Un narrador que es capaz ahora de darse cuenta de que algo no iba bien y elaborar qué hubiera esperado recibir de Joe, algo a lo que el joven Pip no prestó atención y no hubiera sabido interpretar. Entonces, este es el tipo de narrador que aparece en Charles Dickens. Pero en contraste, o más bien este contraste entre lo que el narrador piensa o sabe ahora y lo que pensaba en el momento que está narrando, es decir, lo que piensa y sabe en el tiempo de la historia y lo que piensa y sabe en el tiempo de la narración, que es distinto, muchas veces es el eje central de la narración y un gran recurso cuando se narra en primera persona. Pero incluso a veces constituye el hallazgo fundamental del texto, tal y como podemos ver en el ejemplo siguiente, en el que la voz narradora se acerca al personaje hasta fundir ambas voces, pero en el que el tono levemente irónico nos deja ver de forma magistral la diferencia entre ambas formas de pensar. Y este ejemplo siguiente es un libro icónico, también es un clásico de clásicos, que se llama Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Ajá. Dice así: Atticus cogió el Mobile Press y se sentó en la mecedora que Jem había dejado vacía. Por mi vida, no comprendía cómo podía estar sentado allí con aquella sangre fría cuando su único hijo varón corría el riesgo de morir asesinado por una antiguaya del ejército confederado. Por supuesto, Jem me hacía enfadar tanto a veces que había sido capaz de matarlo. Pero si mirábamos la realidad desnuda, él era todo lo que tenía. Atticus ni parecía darse cuenta de eso, o si lo sabía, no le importaba. Es muy habitual casi indispensable que los narradores en primera persona reflexionen sobre lo que narran, pues es su mirada sobre los hechos más que la propia peripecia en sí lo que más le interesa al lector. Por eso, no perdamos en cuenta que cuando se trata de narradores en primera persona, es muy habitual y casi esperable, indispensable que reflexionen en torno a lo que están narrando. ¿Por qué? Pues es que es la mirada directa del narrador sobre los hechos narrados, más que la propia peripecia en sí de lo que se está narrando. Ajá. Nos interesa como lectores las reflexiones del narrador en primera persona. Unas reflexiones que a veces estarán directamente ligadas a la acción. Y aquí vamos a ver otro super librazo que les recomiendo muchísimo, de Marguerite Yourcenar, que se llama Memorias de Adriano, todo un clásico. Dice así: pero aún aquí, en Tibur, el súbito resoplar de un ciervo entre el follaje basta para que se agite en mí un instinto más antiguo que todos los demás, gracias al cual me siento tanto onza como emperador. ¿Quién sabe? Si he ahorrado mucha sangre humana, quizás sea porque derramé la de tantas fieras que a veces, secretamente, prefería a los hombres. Sea como fuere, la imagen de las fieras me persigue más y más y tengo que hacer un esfuerzo para no abandonarme en interminables relatos de montería que pondrían a prueba la paciencia de mis invitados durante la velada. Este es el ejemplo de Marguerite Yourcenar con Memorias de Adriano. Este está directamente ligada con la acción. En otras ocasiones,
las reflexiones pueden ser muy complejas, como decía yo hace rato, casi como ensayos filosóficos y con una relación más indirecta con la acción. Aquí en el caso de Margarita Yourcenar, la reflexión y la acción están ligadas, pero en este caso, en la novela El jinete polaco de Antonio Muñoz Molina, no es así. Dice, todavía me desconcierta la extensión del olvido, la magnitud de todo lo que he ignorado no ya sobre los otros, vivos y muertos, sino sobre sí mismo, sobre mi cara y mi voz en el pasado lejano, en los días finales de la primera mitad de mi vida, cuando me creía acobardado y temerario en las vísperas acuciantes de un porvenir que era falso y que también se ha extinguido. Pero ahora imagino cautelosamente el privilegio de inventarme recuerdos que debería haber poseído y que no supe distinguir o guardar, cegado por el error, por la torpeza, por la inexperiencia, por una aniquiladora voluntad de desdicha abastecida de excusas y hasta de fulgurantes razones por el prestigio literario de la pasión. ¡Guau! Arturo Muñoz Molina, Antonio Muñoz Molina de por sí ya es un narrador altamente reflexivo, pero aquí sus reflexiones incluso se decantan por este tipo de textos casi filosóficos, a diferencia de Margaret Yourcenar, donde incluso aquí dentro de la misma acción ya está implícita la reflexión. ¿Quién sabe? Si he ahorrado mucha sangre humana, quizás sea porque derramé la de tantas fieras que a veces secretamente prefería a los hombres. Sea como fuere, la imagen de las ciudades me persigue más y más. Tengo que hacer un esfuerzo para no abandonarme a interminables relatos de montería que pondrían a prueba la paciencia de mis invitados durante la velada. Esto es muy claro. Y aquí el desconcierto, la extensión del olvido, la magnitud de todo lo que ignora, no sobre los demás vivos o muertos, sino sobre sí mismo. Esto es fascinante. El tipo de reflexión que nos ofrece Muñoz Molina es fascinante, pero es un tipo ya de corte filosófico. Pero hay ocasiones en las que, por otro lado, el narrador en primera persona prefiere retirarse y decidir que sea el personaje en aquella situación en la que se está narrando quien reflexione sobre sus propias palabras. Ajá. Estamos narrando en primera persona, pero tomamos distancia y dejamos que el personaje hable, que él sea quien reflexione sus propias palabras. De hecho, un juego muy frecuente suele ser el de jugar con los dos tipos de reflexión. Las que hacía el personaje en el momento en que se narra y las que hace ahora el personaje narrador con la experiencia acumulada. Y el siguiente ejemplo, ni más ni menos de otro gran clásico, podemos ver cuando el narrador se retira y se limita a plasmar las reflexiones del personaje. En este caso estaremos hablando de Mark Twain y de las aventuras de Huckleberry Finn. ¿Ah? Dice, cuando me quedé solo me puse a pensar las cosas. Me pregunté, ¿voy a ver a ese médico en secreto y delató a estos sinvergüenzas? No, eso no saldría bien. Podría decir quién se lo había dicho, y entonces el rey y el duque se encargarían de mí. ¿Iré a decírselo en secreto a Mary Jane? No, no me atrevo. Seguro que lo revelaría con algún gesto. Y si ya tienen el dinero y se largarían con él. Si fuera en busca de ayuda, seguro que me encontraría metido en el asunto. No, no hay más que una forma. Tengo que robar ese dinero como pueda y de forma que no sospechen de mí. Aquí han encontrado un buen filón y no van a irse hasta que le hayan sacado a esta familia y a este pueblo todo lo que puedan. Así que tengo tiempo suficiente para encontrar una solución. Voy a robarlo y esconderlo y después, cuando esté río abajo, escribiré una carta y le diré a Mary Jane dónde está escondido. Como vemos aquí, las reflexiones pueden ser útiles a la hora de preparar la verosimilitud y desarrollar los cambios y decisiones de los personajes, colaborando de esta manera también con el desarrollo de la acción. ¿Qué pasa con los narradores externos? Bueno, esto lo vimos módulos atrás. Los narradores externos también reflexionan. Dependiendo del punto de vista, puede ser una cuestión delicada, pues como lectores podrían sentirse algo manipulados si sienten que se les dice lo que tienen que pensar acerca de la situación. Pero bien empleada, puede ser un recurso muy eficaz. Nunca hay que em, desestimar la opinión de un lector, ni subestimar a un lector, ¿eh? Siempre hay que dirigirnos a un lector ideal, a un lector que puede entender nuestras referencias, y quizás hay lectores que hasta van a encontrar, incluso les va a pasar, van a ver, les va a pasar que van a encontrar cosas, temas o reflexiones que ustedes nunca
pretendieron decir o que nunca quisieron decir o plasmar, pero les va a ocurrir. En el caso de esta gran novela de Camilo José Cela, es muy claro. Se llama La Colmena. Don Leonardo Meléndez le debe 6,000 duros a Segundo Segura, el limpia. El limpia, que es un grullo, que es igual a un grullo raquítico y entumecido, estuve ahorrando durante un montón de años para después prestárselo todo a don Leonardo. Le está bien empleado lo que le pasa. Ujú. Aparte de que en todo momento el narrador al describir es todo menos neutral, o sea, cuando el narrador describe, hace necesariamente una selección, discriminamos lo importante, de lo que consideramos importante de lo que no seleccionamos porque no lo consideramos importante. Bueno, tampoco se duda a la hora de reflexionar sobre ellos. Le está bien empleado lo que le pasa, dice aquí, ¿no? Don Leonardo Meléndez le debe 6,000 duros a Segundo Segura, el limpia. El limpia, que es un grullo, que es igual a un grullo raquítico y entumecido, estuvo ahorrando durante un montón de años para después prestárselo todo a don Leonardo. Le está bien empleado lo que le pasa, o ese le pasa por tonto, ¿no? Esa es la reflexión, eso le pasa por idiota a este personaje. Y esto lo está haciendo el narrador externo. ¿M? Se ha dicho que el narrador de La Colmena, de esta novela maravillosa, incorpora a su discurso las opiniones de la gente. Incluso que es un personaje, aunque no acabe de aparecer en la novela, pero normalmente lo consideraríamos un narrador externo que acostumbra a opinar. Es más habitual que los narradores externos se limiten a dejar que sus personajes reflexionen y a darnos cuenta de dichas reflexiones. A veces este narrador procederá, como ya hemos visto, retirándose para dar paso a la voz del personaje. Y esto lo tenemos clarísimo en dónde, pues en el Quijote de la Mancha, ni más ni menos. Otra obra que se las ultra recomiendo también. Dice, de tal manera y por tan buenos términos iba prosiguiendo en su plática Don Quijote, que obligó a que por entonces ninguno de los que escuchándole estaban le tuviese por loco. Antes, como todos los demás eran caballeros, a quien son anejas las armas, le escuchaban de muy buena gana. Y él prosiguió diciendo, digo pues que los trabajos del estudiante son estos, principalmente pobreza, no porque todos sean pobres, sino porque este caso en todo el extremo que pueda ser, y en haber dicho que padece pobreza, me parece que no había de decir más de su mala ventura, porque quien es pobre no tiene cosa buena. Esta pobreza la padece por sus partes ya en hambre, ya en frío, ya en desnudez, ya en todo junto, pero con todo eso no es tanta que no coma, aunque sea un poco más tarde de lo que se usa, aunque sea de las obras de los ricos, que es la mayor miseria del estudiante, es que entre ellos llaman a andar a la sopa, y no les falta algún ajeno brasero o chimenea, que si no calienta, al menos entibie su frío, y en fin la noche duermen debajo de cubierta. No quiero llegar a otras menudencias, pero contrapuestos y comparados sus trabajos con los del Milite Guerrero, se quedan muy atrás en todo, como ahora diré, dice Don Quijote de la Mancha. En esta clarísima retirada para dar paso a que hable Don Quijote. Aquí el narrador deja que Quijote grandes apartados de Quijote de la Mancha ocurre esto. Quijote se pone a hablar y a reflexionar, este, tiro por viaje y reflexiones muy largas. Esto no es raro. Otras veces las reflexiones serán más íntimas, igualmente ligadas al personaje y a su conflicto, pero formuladas por el personaje para sí mismo. Ojo con esto. Eh, este es cuando el personaje se habla a sí mismo. Y cuando alguien, personaje habla, tenemos dos formas de escribir los diálogos, con la raya, el enunciado que habla el personaje entre rayas, o cuando habla y uno recuerda, o cuando habla y no hay un diálogo, se pone entre comillas españolas usualmente, no entre comillas inglesas, que son las comillas comunes que utilizamos. Estas son las comillas españolas. Después de todo, pensó, ahí se está diciendo para sí misma algo el personaje. Después de todo, pensó, levantándose y yendo a la ventana, nada ha cambiado. La casa, el jardín son precisamente lo que eran. No han movido una silla, no han vendido un adorno. Allí están los mismos senderos, el mismo césped, los mismos árboles y el mismo estanque
donde viven, lo juraría las mismas carpas. Es verdad que ahora ocupa el trono la reina Victoria y no la reina Isabel, pero qué diferencia. Aquí está las reflexiones íntimas ligadas al personaje y a su conflicto, pero formuladas por el personaje para sí mismo. Está pensando, ahí de hecho lo dice, pensó levantándose yendo a la ventana, después de todo nada ha cambiado. Esta es una elucubración para sí mismo. ¿En dónde la encontramos estas? Pues ni más ni menos que en Virginia Woolf, en Orlando de Virginia Woolf. O las reflexiones interpretadas por el narrador e integradas en su discurso, dando cuenta de ellas con su propia voz en estilo indirecto. ¿Mm? Interpretadas por el personaje, perdón, por el narrador e integradas en su discurso, dando cuenta de ellas en su propia voz, pero en estilo indirecto. Y este es otro librazo de Henry James que se llama Washington Square, que dice así: esta exclamación fue brusca, como digo, pero también perfectamente calculada. El doctor se había llevado una cierta decepción al no encontrar a su compacta y bonancible anfitriona rodeada en grado más visible de los estragos de la inmortalidad de Morris Townsend. Pero en su fuero interno se había dicho que no era porque él se los hubiera ahorrado, sino porque ella misma había sabido vendarse las heridas. Allí estaban, doliendo, tras la estufa barnizada, las láminas festoneadas, bajo su menudo y pulcro seno de popelín. Y con él, atipulcro seno de popellín. Perdón, sí, y con él, atinase a tocar el punto sensible, ella haría un movimiento que la traicionaría. Este es de Henry James, interpretadas por el narrador e integradas en su discurso, dando cuenta de ellas en su propia voz en estilo indirecto. El narrador también puede incorporarlas a su discurso empleando el estilo indirecto libre, en el que su voz se funde con la del personaje, al permitir que los sentimientos de éste se apoderen del discurso. Y este es un gran ejemplo de este libro maravilloso de Irene Nemirovsky que se llama El baile. Aquí, ojo, el narrador emplea las reflexiones en su discurso mediante un estilo indirecto libre y su voz se funde con la del personaje, al permitir que los sentimientos del personaje se apoderen del discurso. Antonieta hizo una mueca sucia, inglesa, y tendió hacia la pared sus débiles puños crispados, sucios, egoístas y hipócritas, todos, todos. Les daba exactamente igual que ella se ahogara de tanto llorar en medio de la noche, que se atreviera, que se sintiera miserable y sola como un perro extraviado. Nadie la quería ni una sola alma en el mundo. Los muy ciegos e imbéciles no veían que ella era 1000 veces más inteligente, más refinada, más profunda que toda esa gente que usaba criarla y educarla. Nuevos ricos groseros e incultos. Ah, cómo se había reído de ellos durante toda la velada, y ellos no se habían dado cuenta naturalmente. Podía llorar o reír delante de sus narices y ellos no se dignarían a mirarla. Claro, una niña de 14 años, una chiquilla, es algo despreciable y vil como un perro. Pero ¿con qué derecho la enviaban a acostarse? La castigaban, la injuriaban. Ah, ojalá que se murieran. Este es el discurso poderosísimo de Nemirovsky cuando emplea al narrador su discurso a través del estilo indirecto libre, fundiendo su voz con la del personaje. Y aquí es un relato totalmente colmado de sentimiento. O incluso las reflexiones se pueden servir en crudo, como dice Vargas Llosa, al lector mediante la reproducción del fluir de la conciencia del personaje. Flujo de conciencia. ¿Qué es el flujo de conciencia? Es todo lo que escribes a partir de una circunstancia en un hecho. Es como quitar el tapón de la verborrea y que comience a salir la reflexión de manera libre, no tan premeditada, no tan planificada, ¿no? Aquí es servir la reflexión en crudo. No creo que exista el diablo, pero el jaguar me hace dudar a veces. Él dice que no cree, pero es mentira, pura pose. Se vio cuando le pegó a Róspide por hablar mal de Santa Rosa. Mi madre era devota de Santa Rosa y hablar mal de ella es como hablar mal de mi madre. Pura pose. El diablo debe tener la cara del jaguar, su misma risa y además los cachos puntiagudos. Vienen a llevarse a cabo, dijo, ya descubrieron todo y se puso a reír mientras el Rulos y yo perdíamos el habla y se nos venían los muñecos. ¿Cómo adivinó? Ajá.
Este libro es fundamental, es un libro que también deben de leer, La ciudad y los perros de Vargas Llosa, un gran texto donde a través de estos personajes jóvenes se van a cruzar no solamente estos flujos de conciencia de reflexión, sino que también los puntos de vista de los chicos que en esa escuela coinciden, ¿no? Se los recomiendo muchísimo. Las reflexiones son esenciales a la hora de dar profundidad a la acción y a los personajes. Esto hace que nuestra narrativa no sea plana, que sea compleja, que tenga distintos vértices, distintos ángulos. Y aunque su abundancia o escasez de reflexiones, así como su hondura o longitud, dependerán en buena medida del tono y el punto de vista del personaje desde donde se está narrando, del tono que estamos utilizando. Ajá. Pueden aparecer casi en cualquier momento del texto. Pueden aparecer al principio, aplica una reflexión, pueden aparecer entre los puntos de giro, pueden aparecer en el nudo, en el desenlace, no se diga, ¿no? Y también puede servir para iniciar un texto oral y así desde las primeras líneas apuntar ya al tema del fondo de la novela. ¿Cómo lo podemos atestiguar en este ejemplo de Joseph Conrad? Momentos semejantes únicamente los viven los jóvenes. No me refiero a los más jóvenes, no. Los más jóvenes propiamente dichos no saben lo que significan esos momentos. Se trata de un privilegio de la tierna juventud vivir adelantándose a su tiempo, como la grandiosa continuidad de la esperanza, que no sabe ni de pausas ni de introspecciones. Uno cierra tras de sí la pequeña verja de la infancia y entra en un jardín encantado. Sus propias sombras resplandecen porque llevan dentro de sí la promesa. Cada vuelta en el camino tiene su lado seductor, y no porque se trate de un territorio inexplorado, pues es bien sabido que la humanidad entera ha desfilado por ese lugar. Es el encanto de la experiencia universal a partir de la cual se espera una sensación infrecuente o personal, algo que emana por encima de nuestro propio ser. Ahí está Conrad con estas reflexiones que pueden servir para iniciar un texto, y así es como inicia el texto, así es como inicia la línea de sombra de Conrad, con una reflexión. Y de igual manera, la reflexión atinada en forma aforística puede contener la esencia del texto y se puede llegar a escribir toda una novela solo para dejarla caer en el momento exacto de su desenlace. Estos son los aforismos. ¿Qué es un aforismo? Bueno, un aforismo es una expresión breve, concreta, concisa, que expresa una gran verdad. Ese es un aforismo. Hay libros de aforismos, de hecho, con frases así contundentes, frases no tan rebuscadas, pero que encierran una gran verdad. Lo conocemos como máximas o como sentencias y proponen una sentencia, una regla, un adagio sobre alguna ciencia, algún tema determinado, una gran verdad sobre alguna ciencia, algún arte, algún tema determinado. Son los aforismos. En el caso de García Márquez, nos encontramos con esta forma aforística, por lo menos en dos libros, en El coronel no tiene quien escriba y en El amor en tiempos del cólera. Dice así: el capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites. Ahí está el aforismo. Ese es el aforismo. Es la vida más que la muerte la que no tiene límites. Es una especie de frase célebre, digamos, con un peso devastador que prácticamente o se convierte en una parte importante de la novela o sirve como el cierre de la novela, como una especie de resonador de la novela, como veíamos cuando estábamos abordando los desenlaces, ¿no? Cerrar de esta manera es poderosísimo y además se queda esa reflexión plasmada como aforismo. Lo vamos a leer de nuevo. Es la vida más que la muerte la que no tiene límites. El amor en tiempos del cólera. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte. Si ya definimos lo que es un aforismo, necesitamos definir lo que es una digresión. Una digresión es el acto o el efecto de romper el hielo del discurso
y de introducir cosas en él que no tengan aparente relación directa con el asunto personal. Podemos llamarle, cuando decimos voy a abrir un paréntesis y contamos una anécdota sobre algo que estamos presentando o exponiendo, o haces una pequeña desviación, una pequeña divagación. Esa es una digresión. Ujú. Hay ocasiones en las que a lo largo de la novela, en que algún suceso da pie para que el narrador recuerde otra situación y se lance a contarla, a profundizar en ella, olvidándose aparentemente de la acción principal. Muchas veces serán recuerdos del pasado, en otras serán proyecciones hacia el futuro. Estos recuerdos del pasado puede ser una anécdota contada o una proyección hacia el futuro, puede ser algo que no ha ocurrido, obviamente. En ocasiones serán situaciones bien escenificadas y en otras reflexiones que divergen de la historia central. En cualquier caso, siempre se van a conectar de manera directa o de alguna forma con la acción principal. Ajá. ¿Cuál es la clave para una digresión? La clave es que, aunque en apariencia sean divergentes, haya una conexión con la historia central. Tanto en el plano de la acción, es decir, aportar datos que puedan ser útiles a la hora de desarrollar la acción principal o para presentar o desarrollar a los personajes, como en el plano del significado del texto. En el primer punto, podríamos decir que dos personajes están charlando y un personaje le cuenta al otro la historia de su madre. En tu novela, ¿no? Lo voy a poner de ejemplo. Hay una parte donde dice, es que me voy con Eric, quiero irme con Eric. Ahí podría decir, Eric, ¿sí sabes quién es Eric? No, pero pues es mi amigo, pero pues, no sé a qué te refieres, con que si sé quién es él. Mira, te voy a contar quién es Eric. Y ahí viene una digresión. Se cuenta la vida de Eric, ¿no? Es más, el personaje ejecuta esa digresión contando la vida de Eric. Eso puede ser. Un ejemplo del cine lo vemos en Matando Cabos, esta película mexicana que acaba de cumplir sus primeros 20 años, que está muy bien escrita y es una obra maestra. Matando Cabos tiene una parte donde entra un personaje que le dicen el Mascarita, ¿no? Y se narra la historia del Mascarita. Y hasta hacen entrevistas, ¿no? Personas que conocieron al Mascarita y cómo fue la curva del personaje, cómo este, su vida, después se mete al gimnasio, entrena lucha libre, triunfa y luego para abajo, ¿no? Cae por los excesos del alcohol y de las drogas y las mujeres. Y esa es la historia del Mascarita. Bueno, pues eso es una digresión. Esa es una digresión. En el caso de la literatura tenemos un libro que curiosamente no hemos hablado de él aquí, que se llama Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Es el único libro mexicano que aparece en la lista de los 100 mejores libros del siglo XXI de The New York Times. Es el único. No hay otro más. Hay otros latinoamericanos, pero no hay otro mexicano. Y este libro tiene una digresión macabra cuando hace alusión a un juego, a una ronda infantil, que a mí en la primaria me daba muchísimo pavor. Eh, Porque cantaban lunes, martes, miércoles 3, jueves, viernes, sábado 6 y domingo 7. Y de ahí se ha degenerado la visión de lo que es el domingo 7, ¿no? Ay, que ya salió con su domingo 7, es que ya salió embarazada. Ay, siempre salió con su domingo 7. Esa connotación siniestra que tiene el domingo 7 está plasmada en Fernanda Melchor. Bueno, ese juego es una digresión. Esa incorporación de ese juego es una digresión muy interesante que se hace en Temporada de Huracanes, novela de Fernanda Melchor, la única novela mexicana que aparece dentro de las 100 mejores novelas del siglo XXI, de lo que va del siglo XXI, para The New York Times, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer con García Márquez, ya que estamos con este libro de El amor en tiempos del cólera, en los tiempos del cólera. Dice, Florentino Ariza en efecto estaba sorprendido de los cambios y lo estaría más al día siguiente.
Cuando la navegación se hizo más difícil y se dio cuenta de que el río Padre de la Magdalena, uno de los más grandes del mundo, era solo una ilusión de la memoria. El capitán samaritano les explicó cómo la deforestación irracional había acabado con el río en 50 años. Las calderas de los buques habían devorado la selva enmarañada de árboles colosales que el florentino Ariza sintió como una depresión en su primer viaje. Fermina Daza no vería a los animales en sus sueños. Los cazadores de pieles de las tenerías de Nueva Orleans habían exterminado a los caimanes que se hacían los muertos con las fauces abiertas durante horas y horas en los barrancos de la orilla para sorprender a las mariposas. Los loros con sus algarabías y los micos con sus gritos de locos se habían ido muriendo a medida que se les acababan las frondas. Los manatíes de grandes tetas de madres que amamantaban a sus crías lloraban con voces de mujer desolada. En los playones eran una especie extinguida por las balas blindadas de los cazadores de placer. El capitán samaritano les tenía un afecto casi maternal a los manatíes, porque les parecían señoras condenadas por algún extravío de amor, y tenía por cierta la leyenda de que eran las únicas hembras sin machos en el reino animal. Siempre se opuso a que le dispararan desde la borda, como era la costumbre, a pesar de que había leyes que lo prohibían. Un cazador de Carolina del Norte, con su documentación en regla, había desobedecido las órdenes y le había destrozado la cabeza a una madre de manatí con un disparo certero de su Springfield, y la cría había quedado enloquecida de dolor llorando a gritos sobre su cuerpo tendido. El capitán había hecho subir al huérfano para hacerse cargo de él, y dejó al cazador abandonado en el playón desierto junto al cadáver de la madre asesinada. Estuvo 6 meses en la cárcel por protestas diplomáticas y a punto de perder su licencia de navegante, pero salió dispuesto a repetir lo hecho cuantas veces hubiera ocasión. Sin embargo, aquel había sido un episodio histórico. El manatí huérfano que creció y vivió muchos años en el Parque de Animales Raros de San Nicolás de las Barrancas fue el último que se vio en el río. Cada vez que paso por ese playón, dijo, luego ruego a Dios que aquel gringo se vuelva a embarcar en mi buque para volver a dejarlo. Ah, esta es una gran digresión. Esta es una maravillosa digresión. Es fascinante la manera en la que García Márquez mete historias dentro de otras historias. Esto en narratología, queridos míos. Bueno, esta es una digresión, digamos, pero tiene forma de lo que en narratología se le conoce como Miss Inabim. Miss Inabim, ahorita les voy a poner aquí en el chat lo que es el Miss Inabim o la estructura abismada. ¿Mm? O la estrategia de la matroshka. ¿Qué es una matrioshka? Son unas muñecas rusas. Una muñeca, la abres, la levantas y va adentro y otra. La levantas hacia adentro y otra, la levantas hacia adentro. Esa es la estructura abismada. Mis Inabim es una estrategia de la narratología para meter una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, dentro de otra historia. Y esas son digresiones. Cada una de esas historias es una digresión. En este caso, García Márquez nos mete esta digresión en torno a la deforestación irracional que se había causado en el río en 50 años. Y nos habla sobre los cazadores de pieles de las tenerías de Nueva Orleans, cómo habían exterminado a los caimanes. Ajá. Esta escena apabullante del cazador que mata a la mamá de Manatí con un disparo y cómo la cría queda enloquecida de dolor llorando a gritos, tendida sobre el cuerpo de su madre, ¿no? Es pavorosa esta escena, es maravillosa y esto le da más profundidad a la escena, al lugar, a la historia y al personaje que dice, ¿no? Incluso cada vez que paso por ese playón, le ruego a Dios que aquel gringo se vuelva a embarcar en mi buque para volver a dejarlo, o sea, lo volvería a hacer, ¿no? Y esto le da mayor profundidad al personaje, explica muy bien lo que es ese personaje, ilustra de manera maravillosa cómo García Márquez introduce la digresión dentro de esta historia. Vamos a ver. Aquí estamos. Esta es otra. Ahorita me adelanto al de Salinger, porque viene después Salinger. Eh, Aquí en esta introduce la escena principal
mirándola desde los ojos e impresiones del personaje protagonista. En este caso, ¿quién es? Florentino Ariza. Ahí está al principio. Lo que Florentino Ariza ve nos conduce de forma natural al relato del capitán, que explica lo que ocurre en el río. Desde un elemento presente, la degeneración del río, es decir, cómo se ha ido acabando con el río, eh, pasamos a otro que, si bien guarda relación con ellas, con la degeneración del río, ¿ah? Nos aleja de la escena y de la acción principal. De la escena y de la acción principal nos aleja. Y de ahí, aprovechando que lo que cuenta el capitán lleva hasta los manatíes, el relato se desvía por lo que ya es una digresión en toda regla. Es una desviación total del relato. La historia del manatí y el gringo y lo que hizo el capitán en aquella oportunidad y lo que volvería a hacer. Cuenta de todo. Lo que pasó, las consecuencias, detalles y de manera muy vívida. Y cuando termina, vuelve a la escena principal una vez más a través de una frase de diálogo que no solo cierra la historia del manatí, sino que nos devuelve al momento en el que la narración de la misma estaba teniendo lugar, la escena principal. Aquí. Nos regresa a la escena principal. ¿Ah? ¿Para qué añadir aquí todo esto? Las razones son muchas. Por una parte, la decrepitud del río es una muy buena metáfora de la decrepitud, de la decadencia de los dos protagonistas, de Florentino Ariza y de Fermina Daza. El río es decadente en los personajes decadentes. El río como representación metafórica de los personajes decadentes. Florentino Ariza y Fermina Daza se reencuentran 53 años después en esta historia del amor en tiempos del cólera. Hay una película también, es muy buena la película, es muy buena la película. La verdad es que sí. Pero el libro es mejor. El libro es maravilloso. Por otro lado, la historia del manatí huérfano y su dolor, su entidad de animal raro, los manatíes son animales muy raros, las personas los confundían con sirenas. Casi el último de su especie durante muchos años, remite el propio personaje Florentino Ariza, y las alusiones al amor y al dolor abundan también en el presupuesto básico de la novela. Pero además, a través de esta digresión, el capitán samaritano va a ser un personaje importante hacia el final de la novela. Queda espléndidamente retratado como un hombre sensible, como un hombre noble, como un hombre que le gusta respetar y darse a respetar, con el valor suficiente para hacer lo que debe hacer sin importarle las consecuencias. O sea, él mismo dice, ¿no? Cada vez que paso, le ruego a Dios que aquel gringo se vuelva a embarcar en mi buque para volver a dejarlo. En el párrafo siguiente, el autor nos cuenta cómo Fermina Daza queda conmovida por la historia y pone al capitán en un lugar más privilegiado de su corazón. Más o menos lo mismo que ocurre al lector. Tú cuando ves esto que hace el capitán samaritano, lo que hace para defender al manatí, para vengarse en nombre del manatí, pues quedas encantado con este personaje. Es un personaje muy memorable, ¿no? Eh, te empatizas con el personaje. Entonces, la digresión, aunque podría aparentarse una ocurrencia del autor o un debraye o una disertación innecesaria, una especie de interrupción o de improvisación. Ujú. Más bien tiene una función bien clara: presentar de forma imborrable al capitán samaritano, darle mayor profundidad a este personaje. Y además está conectada y colabora en el sentido general en la novela, tanto a través de las resonancias metafóricas, el parecido del manatí con Florentino Ariza, por ejemplo, como por la utilización de elementos como el amor, el dolor, los estragos del tiempo, la decrepitud del río, la decrepitud de los personajes. ¿No? Y esto nos permite abonar al eje central del significado de la novela. Sin la digresión, el texto perdería fuerza y capacidad para conmover. Aquí la digresión funciona y funciona de maravilla. No es una ocurrencia. Funciona
Nos muestra estas metáforas, nos muestra mayor detalle y profundidad el personaje del capitán samaritano y sirve para quedarnos prendados de él. También lo vemos en esta gran novela, les decía, vamos a pasar a Salinger, que se llama El guardián entre el centeno. En sí misma la novela es una novela digresiva. ¿Por qué? Pues porque el narrador todo el tiempo está dispuesto a hablarnos de todo, menos de lo que en realidad le tiene hecho polvo y lo que motiva su huida. Pues, un narrador que huye, ¿no? Es un narrador que escapa, es un joven que escapa de su realidad y pues esto sin duda generó muchísima identificación, muchísima empatía con los lectores de los años en los que surge esta novela, ya mediados del siglo XX. Cada una de las digresiones del guardián entre el centeno, perdón, muestran, además del aturdimiento del personaje narrador en primera persona, la maraña de palabras que intenta interponer entre él y sus sentimientos, y apunta sutilmente a los temas centrales de la novela. ¿Cuáles son estos novelas centrales de la novela? La ausencia, la soledad, la pérdida, la carencia, aquello que no se tiene o el no pertenecer a algo, el estar excluido de un grupo eh, y el cambio. De esta manera, con todas las digresiones, apuntando hacia esos temas, esos indicios, hacia ese agujero negro central de la novela, el lector no solo comprende el dolor del protagonista, sino que lo vive desde la misma impotencia del protagonista central para contarlo. Esta es una novela profundamente digresiva. Ahí les va. Mientras me comía los huevos, entraron dos monjas y se sentaron a mi lado en la barra. Supongo que se mudaban de un convento a otro y estaban esperando el tren. No sabían dónde dejar sus maletas, que eran de esas baratas como de cartón. Yo sé que no hay que dar importancia a esas cosas, pero no aguanto las maletas baratas. Reconozco que es horrible, pero puedo llegar a odiar a una persona solo porque lleva una maleta de esas. Una vez, cuando estaba en Elton Hills, tuve por compañero de cuarto una temporada a un tal Dick Slash. Tenía unas maletas horribles y las escondía debajo de la cama en vez de ponerlas encima de la red para que nadie las comparara con las mías. Aquello me deprimía tanto que hubiera preferido tirar mis maletas o hasta cambiarlas por las suyas. Me las había comprado mi madre en Mark Cross. Eran de piel auténtica y supongo que le habían costado una fortuna. Pero la cosa tuvo gracia. No se imaginan lo que ocurrió. Un día las metí debajo de la cama para que no le dieran a Slade complejo de inferioridad. Pues verán lo que hizo él. El día siguiente las sacó y volvió a ponerlas en la pared. Al final caí en la cuenta de que lo que había hecho para que todos creyeran que eran suyas, de verdad. Para todo ese tipo de cosas, Slagle era un tipo rarísimo. Por ejemplo, siempre se estaba metiendo conmigo y diciéndome que tenía unas maletas muy burguesas. Esa era su palabra favorita. Se ve que la había oído o leído en algún sitio. Todo lo que yo tenía era burgués, hasta la pluma estilográfica. Me la pedía prestada todo el tiempo, pero decía que era burguesa. Solo fuimos compañeros de cuarto 2 meses. Los dos pedimos que nos cambiaran. Lo más gracioso es que cuando lo hicieron me arrepentí, porque Slagle tenía un sentido del humor estupendo y a veces lo pasábamos muy bien. Y no me sorprendería saber que él también me echó de menos. Al principio, cuando me llamaba burgués y todas esas cosas, se notaba que lo decía en broma y no me molestaba. Hasta lo encontraban gracioso. Pero después me di cuenta de que empezaba a decirlo en serio. Lo cierto es que resultaba muy difícil compartir la habitación con un tío que tiene unas maletas mucho peores que las tuyas. Lo natural sería que a una persona inteligente y con sentido del humor le importaran un rábano ese tipo de cosas, pero resulta que no es así. Resulta que sí importa. Por eso prefería compartir el cuarto con un cabrón como Stradlater, que al menos tenía unas maletas tan caras como las mías. Pero como les iba diciendo, las dos monjas se sentaron a desayunar y charlamos un rato. Esta es otra gran digresión de Salinger.
en torno a las maletas. Aquí hay un elemento presente en la acción principal. En este caso, algo tan nimio como las maletas de cartón que llevan las monjas impulsa al protagonista narrador en primera persona a recordar una historia en apariencia desconectada, excepto por el hecho de que se relaciona con las maletas baratas. Algo que le sucedió hace algún tiempo con otra persona en otro lugar, una pequeña historia unida apenas a la historia principal por las maletas, que sin embargo, y aunque a primera vista no resulte parecerlo, están fuertemente conectadas con la trama principal. En esta digresión nos informan sobre el personaje tanto respecto a su comportamiento de entonces y lo que aquellos sucesos le hacían sentir, como a través de la reflexión que la cierra. Pero además abundan los temas centrales de la novela como elementos como esconder las maletas debajo de la cama. ¿Por qué? Pues esconder lo que duele, esconder aquello que te provoca incomodidad y esconder aquello que te molesta. ¿Qué es en el fondo lo que está intentando desesperadamente hacer el personaje? Esconderse, esconder su presencia, huir. ¿Mm? La reacción del otro, ¿cuál es? Su envidia, su intento de negar ante el mundo que él no tiene aquello que querría tener. Muy significativa si pensamos que ahora es el protagonista el que está en la situación de carencia. Cuando es el tiempo de la historia, ahí el protagonista ya está en tiempo de carencia, ya no está en el tiempo de poder comprar maletas caras. El echar de menos al compañero una vez que se cambian de cuarto, echar de menos es lo que más hace Holden Caulfield, así se llama el protagonista, durante la novela, echa de menos muchísimas cosas. Y además el mero hecho de que el elemento central sean unas maletas, algo que a final de cuentas sirve para qué? Para alargarse, para viajar, para mudarse. O el debate sobre ser o no ser burgués, que apunta hacia la pertenencia o hacia la identidad de donde pertenece el personaje principal. Y estos también son temas claves de la adolescencia, que a fin de cuentas es de lo que habla en forma metafórica toda la novela. Toda la novela, el tema fundamental es la adolescencia y el deseo de escapar, de esconderse, ¿ja? De salir, largarse de ahí. ¿Qué pasa al final cuando termina su digresión? Cuando cierra la reflexión, volvemos a la escena principal para continuar con la historia. Ahí dice, ¿no? Pero como les iba diciendo, las dos monjas se sentaron a desayunar y charlamos un rato. Deja Salinger, el autor deja ahí a las monjas estacionadas, sentadas en la barra de una cafetería, una imagen del todo visible que nos permite ver que el lector, nos permitirá que el lector recupere la escena sin dificultades en cuanto se le menciona. O sea, por eso, pero como les iba diciendo, las dos monjas se sentaron a desayunar y charlamos un rato. Fíjate cómo empieza esta escena, esta digresión. Mientras comía los huevos, entraron dos monjas y se sentaron a mi lado en la barra. Ajá. Las dejas ahí sentadas, haces la digresión y regresas con ellas. Eso es fascinante para ubicar al lector en donde estábamos. Por último, vamos a otro ejemplo de Frank McCourt. Este ejemplo es quizás menos artístico en sus intenciones, pero de gran utilidad a la hora de poner al lector en antecedentes o dar la información que necesita para la comprensión total de la historia que se le está contando. Este tipo de digresión le vamos a llamar digresión informativa y viene en la novela Las cenizas de Ángela. Dice, un prefecto es el jefe de una sección compuesta por 30 niños que viven entre calles y en callejones próximos entre sí. Cada sección lleva el nombre de un santo cuya imagen aparece pintada en un escudo que está en lo alto de una vara que se pone junto al asiento del prefecto. El prefecto y su ayudante observan las faltas de asistencia y nos vigilan para poder darnos un capón si nos reímos durante la exposición o cometemos algún otro sacrilegio. Si faltas una noche, el hombre de la oficina te pregunta por qué. Te pregunta si estás distanciando de la cofradía o puede decir al otro hombre de la oficina, creo que este amiguito nuestro ha aceptado la sopa. Esto es lo peor que se puede decir a cualquier católico de Limerick o de cualquier parte de Irlanda por lo que pasó en la Gran Hambre. Aquí el narrador en primera persona nos está contando su ingreso en la cofradía. Ajá. Ahí está la cofradía. Y las normas a las que tuvo que adaptarse. Ya están. Utiliza este tono como informativo, ¿no? Pero además nos da otra información de naturaleza claramente digresiva.
Un prefecto es el jefe de sección compuesta por 30 niños que viven entre calles en callejones próximos entre sí. Cada sección lleva el nombre de un santo cuya imagen aparece pintada en un escudo que está en lo alto de una vara que se pone junto al asiento del prefecto. Por supuesto, este tipo de digresiones informativas están imbricadas con frases que hacen que la historia avance y además cabe destacar la habilidad con la que McCourt emplea un tono mixto, lo que nos permite seguir suministrando datos mientras ya estamos en movimiento con la acción de la historia. El prefecto y su ayudante observan las faltas de asistencia y nos vigilan. O puede decir el otro hombre de la oficina, creo que este amiguito nuestro ha aceptado la sopa. Y asimismo va incorporando comentarios que están a medio camino entre la información y la opinión. Aquí el narrador opina, dice, esto es lo peor que se puede decir a cualquier católico de Limerick o de cualquier parte de Irlanda, por lo que pasó en la Gran Hambre. Una digresión informativa demasiado larga puede sacar al lector de la historia y desenfocar su interés. Aguas. Por eso es conveniente que si vas a hacer una digresión informativa de este tipo, la incorpores a la acción. De forma que esta no llega a detenerse mientras una frase aquí, un párrafo corto allá, vamos deslizando los datos que nos interesan. Si metemos una digresión demasiado informativa con un tono demasiado informativa, rompe el discurso narrativo de nuestro trabajo. Así me he encontrado con distintos textos de otros autores, un autor que durante mucho tiempo trabajó para gobierno y que le ha costado muchísimo trabajo desprenderse del tono burocrático que utilizan los trabajadores de gobierno. Entonces, cuando te dice, le tocaba hacer los trámites del registro del automóvil ante el registro de la propiedad para poder convalidar los trámites y todos los documentos que tenía que cotejar. Pero digo, oye, a ver, aquí ya me estás otra vez hablando como funcionario público. Y eso es aburridísimo, eso, oh, guácala, no, eso no sirve de nada. ¿Quieres meter esta información? No vamos a meterlo dentro de la acción. ¿Cómo? Pues mete al personaje en el trámite y a la vez que el personaje va reflexionando sobre lo engorroso que es hacer un trámite para sacar la licencia de un auto. Y hace una digresión, una reflexión en torno a la pérdida del tiempo que al personaje ya no le queda, porque el personaje ya le queda poco tiempo de vida. Pues sí, ¿no? O sea, el personaje va a morir y él lo sabe y tiene que ir a sacar una licencia para poder manejar un vehículo por última vez. Bueno, aquí te encuentras ante una ironía. O sea, la ironía es que yo ya no tengo tiempo apenas tengo el tiempo contado para vivir y me están pidiendo tiempo de más para hacer un trámite que me va a servir por muy poco tiempo. Entonces explota ese elemento, una digresión que ponga en perspectiva la ironía del poco tiempo que le queda y del tiempo que le exigen para sacar una licencia de manejo para su última vez que va a manejar. Eso es muy interesante. Eso se antoja más interesante que me hables con tu tono burocrático sobre lo que es una licencia de manejo, ¿no? Eh, por eso es importante distribuirla, colarla con la acción, con las reflexiones, omitiendo para que el lector omitiendo ciertas cosas para que el lector se las pueda ingeniar y se quede también un tanto desafiado, un tanto retado para poder entender esa acción. Por ejemplo, podemos decir, eh, ya no les cuento cómo es ese lugar. Si ustedes conocen Aguascalientes, sabrán que hay una feria ahí de la cual yo ni siquiera me quiero acordar, porque es una feria en donde abundan los excesos y donde los límites solamente están impuestos por la imaginación, misma que se ve obnubilada desde el momento que uno pone el primer pie en esa feria. Y el actor dice, ¿cuál feria? Aguascalientes. A ver, vamos a buscar cuál feria en Aguascalientes. La Feria de San Marcos. Mira, este brother anda en la Feria de San Marcos. Sí, hombre, se ha de haber puesto la peda de su vida en la Feria de San Marcos y por eso habla así, por eso tiene ese tono que seguramente se puso hasta las manitas de briago y por eso se expresa así. O sea, ya al lector le lanzas ese desafío para incluso se ponga a investigar un poquito, ¿no? Sin afán de ser localistas tampoco. Qué bueno que me acuerdo. Tienen estrictamente prohibido, si van a escribir de Querétaro, tienen estrictamente prohibido ser localistas. No,
Que su novela se lea en París, a propósito que están ahorita en los Juegos Olímpicos, que se lea en París, pero que la gente en París le entienda. Que la gente en París investiga qué es Jalpan, investigue qué es San Juan del Río, pero que los problemas de Jalpan y San Juan del Río sean completamente asimilables para un lector en París, para un lector en Los Ángeles, para un lector en Santiago de Chile. Que sus temas y sus historias tengan vocación universal. No, no pretensión localista, por favor. Se los pido, por favor, no me hagan cosas localistas. No piensen en un lector local. Piensen en lectores universales. Piensen que en su obra se van a leer fuera de este rancho. ¿Vale? No piensen en cosas localistas. Tienen absolutamente prohibido hacer eso. No le corten las alas a sus historias, por favor. Esto se los iba a comentar desde la clase pasada y se me había olvidado decírselos. No escriban localista. ¿Quieren escribir de Querétaro? ¿Quieren que sus historias se desarrollen en Querétaro? Está perfecto, muy bien. Pero no le pongan el corsé geográfico cultural de Querétaro y que solamente la gente de Querétaro lo entienda. Eso es matar a la novela. Así de sencillo. Yo conozco por lo menos 10 obras en las cuales se hace alusión directa a cosas que los queretanos sabemos, pero con eso matas a la novela, porque la haces localista y no permites que tu novela vuele hacia otras interpretaciones, hacia otras latitudes, hacia otras experiencias culturales geográficas, ¿no? Hacia otros lectores. No, no, no. En sus dos proyectos yo veo vocación internacional, vocación fuera de aquí. Aunque se estén refiriendo a cosas locales, sí veo que tiene una pretensión no localista y eso me agrada. Pero no caigan en eso, por favor, ¿vale? Evítenlo en todo momento. Muy bien. Eh, ahora vamos a pasar. Aquí me falta una diapositiva. Aquí me faltó la diapositiva 10.6, que nada más es el título, ¿eh? No me faltó nada más, me faltó el título. Vamos a pasar al análisis o disección. ¿Qué es el análisis o qué es la disección? Bueno, el análisis es abordar algo desde sus partes para entenderlo en un todo. Eso es un análisis. Y nosotros hablamos de análisis en distintos ámbitos, distintos dominios. Por ejemplo, en la medicina, es que necesita traerme unos análisis de sangre. ¿Y qué hacen en los análisis de sangre? Hacen una separación de sus partes de la sangre para distinguirlas y para conocer su composición en un todo. Eso es un análisis. Este análisis, por eso también se llama disección o taxonomía, ¿ja? Pretende estudiar detalladamente los componentes de algo. Bueno, eso es un análisis. Y si bien el análisis está íntimamente ligado con la descripción y con la reflexión, merece un capítulo aparte, porque en la descripción tenemos una intención específica, que es describir. En la reflexión tenemos una intención específica, que es reflexionar o establecer digresiones. En el análisis tenemos otro objetivo. ¿Cómo podemos definir el análisis? Bueno, pues lo podemos definir como una narración descriptiva reflexiva, expandiendo el término descripción hasta abarcar la situación completa, cada uno de los gestos y sentimientos de los personajes, el significado profundo de lo que dicen, hacen, piensan o sienten. El narrador cuenta lo que ocurre en la novela, sí, pero al mismo tiempo lo está analizando, lo desmenuza, lo disecciona con bisturí de buen cirujano y piensa sobre ello hasta extraerle todo su significado. Híjole, aquí, por ejemplo, podemos hacer la descripción de un crimen. Estoy en un proyecto literario ahorita, en donde estoy
estoy construyendo la escena de un crimen, el momento en que se comete, y estoy utilizando esta técnica del análisis. Ajá. Primero estoy haciendo la descripción de la escena y después cuando viene la interpretación de esta escena por parte de un personaje, estoy haciendo el análisis. ¿No? Eh, y cuesta mucho trabajo, chicos. Cuesta mucho trabajo. Eh, Cuando dicen, ay, pues tú nada más escribes. Pues tú ni las manos tienes maltratadas porque te dedicas a escribir, mano. Ay, nada más ahí te la pasas ahí con tu computadorcita escribiendo, con tu lápiz y tu pluma, nada más estás escribiendo, nada más te estás haciendo menso. No, es muy cansado, muy desafiante. Muy desafiante. Escribir, no, y no estoy hablando de escribir escenas grotescas, escenas sangrientas, escenas de crímenes. Yo lo estoy haciendo, pero no es por eso, es por el acto mismo de describir y de analizar. Es un trabajo desafiante. Eh, es un trabajo intelectual, es un trabajo de imaginación que agobia, que cansa. ¿Mm? Este, y el maestro de esto es Marcel Proust, tal y como pretende Marcel Proust en su monumental En busca del tiempo perdido, ya hemos hablado aquí de ella. Del primero cuyos tomos, viene en el primer tomo que se llama Por los caminos de Swan, extraemos este ejemplo. Fíjense bien esta descripción. Pero mi abuela, si el calor excesivo cesaba, si había tormenta o solo un chubasco, iba a pedirme que saliera. Y como yo no quería renunciar a mi lectura, me marchaba a continuarla al jardín debajo del castaño, a una casilla de esparto y tela en cuyas honduras me sentaba y me creía oculto a los ojos de las visitas que pudieran tener mis padres. ¿Y acaso no era también mi pensamiento un refugio en cuyo hondo me estaba yo bien metido, hasta para mirar lo que pasaba afuera? Cuando veía yo un objeto externo, la conciencia de que la estaba viendo flotaba entre él y yo, y le ceñía una leve orla espiritual que no me dejaba llegar nunca a tocar directamente su materia. Se volatilizaba en cierto modo hasta antes de que entrara en contacto con ella. Lo mismo que un cuerpo incandescente al acercarle a un objeto mojado no llega a tocar su humedad, porque siempre va precedido de una sola evaporación. En aquella especie de pantalla coloreada por diversos estados que mientras yo leía iba desplegando simultáneamente mi conciencia y cuya escalada empezaba en las aspiraciones más hondamente ocultas en mi interior y acababa en la visión totalmente externa del horizonte que tenía al final del jardín delante de los ojos. Lo primero y más íntimo que yo sentía, el fuerte puño y siempre activo que gobernaba todo lo demás, era mi creencia en la riqueza filosófica y la belleza del libro que estaba leyendo y mi deseo de apropiármelas de cualquier libro que se tratara. ¡Pum! Esto es maravilloso. Esta descripción es suprema, sublime, pero es una descripción de análisis. Es un análisis. Es sublime. ¿Ah? Chéquense aquí en la parte, en el segundo párrafo. Dice, cuando veía yo un objeto externo, la conciencia de que le estaba viendo flotaba entre él y yo, y le ceñía de una leve orla espiritual que no me dejaba llegar a tocar directamente su materia. Se volatilizaba en cierto modo antes de que entrara en contacto con ella. Lo mismo que un cuerpo incandescente al acercarle a un objeto mojado no llega a tocar su humedad, porque siempre va precedido de una zona de evaporación. En aquella especie de pantalla coloreada por diversos estados que mientras yo le iba desplegando simultáneamente mi conciencia y cuya escala empezaba en las aspiraciones más hondamente ocultas en mi interior y acababa en la visión totalmente externa del horizonte que tenía al final del jardín, delante de los ojos, lo primero y más íntimo que yo sentía, el fuerte puño siempre activo que gobernaba todo lo demás, era mi creencia en la riqueza filosófica
y la belleza del libro que estaba leyendo y mi deseo de apropiármelas de cualquier libro que se tratara. O sea, es, es una maravilla. Ajá. Se narra a un niño que sale a leer al jardín, un chico apasionado por los libros, así como nosotros. Dice ahí la abuela, ¿no? Iba a pedirme que saliera y como yo no quería renunciar a mi lectura, me marchaba a continuarla al jardín. Sí somos nosotros, ¿no? Yo en el trabajo me llevo el libro y como hago luego algunas rutas caminando, me llevo el libro y voy leyendo y mientras camino, ¿no? Y aunque lo que sucede queda perfectamente descrito, toda la atención del narrador está puesta en comprender hasta sus últimos detalles las emociones y las convicciones que mueven a ese niño, sus sentimientos, sus deseos. Y para ello, ¿qué hace? Reflexiona. Hay una reflexión, esto es una reflexión, pero también ¿qué hace? Describe, hay una descripción profunda y hay comparaciones, hay metáforas. Razona, profundiza en cada emoción, en cada pensamiento, sin perder nunca de vista del todo la situación principal que se está narrando. Proust pone al servicio del análisis que está haciendo todos los recursos del escritor genial que era el maldito ¿no? Traza escenas y diálogos, se pregunta y trata de responderse a sí mismo, describe con metáforas o con minuciosidad, o esta palabra, ¿no? Esta expresión. Dice, lo primero y más íntimo que yo sentía, el fuerte puño siempre activo que gobernaba todo lo demás. ¿Cuál es ese fuerte puño siempre activo que gobierna todo lo demás? La creencia en la riqueza filosófica y la belleza del libro. ¿No? O sea, wow. Se deja arrastrar a digresiones o pone la lupa de aumento sobre cada pequeño detalle y se lanza a reflexionar, pero reflexiones profundas, severas, originales, creativas, ¿no? Valientes, no sé, que el tipo no se queda con algo, ¿no? Te lanza todo. Esto es lo que hace a lo largo de los 7 tomos de En busca del tiempo perdido. Obviamente no todo narrador tiene por qué exhibir esa riqueza expresiva, ni un vocabulario hermoso, ni hacerse preguntas de gran calado filosófico, psicológico, ni, ni ser tan lúcido como Marcel Proust con estos libros, ¿no? Eh, Podemos incluso hacer análisis con muchas menos palabras como lo hace Jim Thompson, sin que por ello deje de ser un análisis sublime. Fíjense bien. Lenny apretó los dientes para no gritar. Casi me dio pena. Es cierto, sentí verdadera pena por él, pero al cabo de un rato habían cambiado mis sentimientos. Supongo que porque yo soy así. Empiezo por sentir lástima de alguien. De Rose, por ejemplo, y hasta de Mayra y tío John, o bueno, de mucha gente. Pasado el tiempo se me parecía mejor no haber sentido lástima de ellos. Mejor para ellos, por supuesto. A mí me parece que es bastante normal, ¿no? Porque cuando te apenas por alguien quieres ayudarle y cuando se te mete en la cabeza que no puedes, que hay demasiados para ayudar, que donde quiera que miras te sale un nuevo, millones nuevos y que eres el único hombre y que nadie más se preocupa por ti y, ¿no? Wow, aquí sin la belleza, el lenguaje, la profundidad filosófica de Marcel Proust, tenemos un análisis crudo, un análisis muy elocuente, con pocas palabras, y muy cercano, muy introspectivo, que nos revela mucho del personaje principal. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para analizar un poco el texto de Carlos, porque aquí esta parte de este capítulo 1 es mucho esto que estamos analizando hoy. Ajá. Eso me gusta, me encanta. Sí. El portazo que doy debería ser una señal de victoria por esa discusión, pero es más bien una clara derrota.
y el teléfono sigue sin señal. No sé si quiero llorar o gritar o qué. Me siento derrotado en mi cama, es como mi refugio. Recuerdo cuando mi padre me llevó a comprar el colchón. Fue hace unos años, pero no lo recuerdo bien. Ese día fue algo muy bonito. De pasar del piso al colchón fue glorioso. Desde entonces se volvió una especie de consuelo, como si mi papá y yo nos hubiéramos reconciliado por algún año pasado. Fue el mismo día que colgó en la pared la foto donde estamos juntos. O sea, este es fascinante. Esta es una digresión. Es una digresión fascinante que nos permite ver que en algún momento de la historia del personaje principal y su padre hay felicidad. Esta es una digresión. Es maravilloso. Y la siguiente. Pero los gritos y las voces de hombres, todos hablando al mismo tiempo, me sacan de ese lugar tranquilo. ¿Qué está pasando? Me asomo apenas abriendo la puerta. Es un caos allá afuera. Son como 4 hombres. A 2 de ellos los reconozco. Son amigos de mi papá de cuando iba a la escuela. Los sombreros de los otros 2 no me dejan ver bien sus rostros. Hablan al mismo tiempo y no distingo lo que dicen, pero están muy preocupados. Uno de ellos, el más gordo, jadea y suda demasiado. Mi mamá sale del cuarto y se queda ahí al ras de la puerta. Solo su mano derecha va a su propia boca para callar un grito. Una mano cuelga de la mesa. Es el cuerpo de un hombre alto, casi cubre todo el comedor. ¿Quién es? Todos alrededor están espantados. Con la mano veo que gotea sangre. Mis latidos van en aumento y siento que todos pueden escucharlos. Me siento como el gordo, agitado y con asombro. Mi padre está de pie a la cabeza de la mesa, justo donde puede ver directamente el rostro del hombre. Esta es una descripción con corte de análisis que también es maravillosa. Nos llevas, Carlos, de una digresión que nos revela la profundidad del personaje principal, el personaje del padre, la relación, el vínculo que en alguna mesa existió. Y después nos llevas a este elemento descriptivo de una acción que está ocurriendo. Es la descripción, pero además está ocurriendo. Describe si está pasando algo. Esta, esto es maravilloso. Esto tiene muchísimo, muchísimo valor. Muy bien, Carlos. Bravo. Bravo, bravísimo. Vamos por muy buen camino. Adelante, Carlos. Tengo una duda, por ejemplo, en estas narraciones que son digresiones, eh, si ya se contó algo como del pasado, ¿no? En este caso, más adelante se puede retomar, se puede ampliar o lo mejor sería dejarlo así. Lo puedes retomar, lo quieres ampliar si esa es si así tú lo decides para los fines de la historia. Si quieres retomar el elemento del colchón, por ejemplo, que a mí me parece fascinante, por ejemplo, porque la historia es más rica que esa experiencia del colchón. Es un vínculo interesante, porque además el colchón con mi imagen refleja la seguridad de dormir en un lugar como tu casa, un lugar seguro, un lugar cómodo, un lugar acogedor. Y si tú más adelante lo quieres describir o lo quieres recuperar para los fines de la historia, para resolver algún tema pendiente o para hacer un guiño, un giro, lo puedes hacer con todo gusto. O sea, no sé, no, voy a divagar. Quizás el personaje principal, al estar del otro lado, ve, eh, eh, se hospeda en un motel y observa el colchón del motel y le remite a esa imagen, pero mediante un gesto irónico, ¿no? ¿Quién diría que el colchón que mi padre había comprado en ese entonces son los colchones con los que se revisten los moteles de los gringos, ¿no? Puede ser, ¿no? O puede ser que el personaje principal se encuentre en una escena en donde está involucrada la imagen del colchón y ahí se retrotrae y lo recuperas. Recuperarlo siempre para fines de la historia. Si no lo crees necesario, no importa, porque aquí ya lo estás utilizando para fines de darle profundidad al personaje y para fines de recuperar el vínculo perdido que en algún momento existió entre él y su padre, ¿no? En que sí hubo un momento feliz, pero algo en el camino se torció y ya no pudo volver a ser igual, ¿no? Tienes esas dos posibilidades, como tú lo quieras hacer. En esta y en otras imágenes que estás mostrando, que estás desplegando a lo largo de la novela, que me está gustando muchísimo, lo puedes hacer. Me gusta mucho la manera en la que vas introduciendo imágenes y que vas introduciendo digresiones. Están los diálogos son
Son dinámicos, tienen movimiento, uno, pom, 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 y luego viene una descripción, una digresión como parte estratégica para que siga avanzando la historia. Eso me gusta mucho. Y sí lo puedes hacer siempre y cuando abone a la historia, al tema o a darle profundidad al personaje, Carlos. Ok, ok, gracias. Y vamos a seguir trabajando con esa novela que va marchando estupendo. Bien, pues todo a la vez, y con esto, todo a la vez vamos a terminar este módulo de la reflexión, la descripción, la digresión, para ya ahora sí dirigirnos a nuestro último módulo y para el trabajo individual con los proyectos literarios. Todo a la vez. Pues ya vimos a lo largo de este curso, de este manual de estrategias narrativas de lo que de lo que se puede utilizar para la escritura, una serie de recursos que nos van a permitir componer un texto narrativo. Están los que priman la acción y los que nos permiten visualizar las escenas y hacen que como lectores nos traslademos ahí, al mundo de los personajes y podamos seguir sus movimientos y sus peripecias. Esta será la función principal de las escenas y de esos personajes narrativos en los que se mantiene la unidad de acción, pero en los que puede producirse cambios en el espacio y saltos y aceleraciones en el tiempo que hemos llamado secuencias literarias. Y de buena parte de los resúmenes y hasta de las elipsis, cuyo no contar está normalmente al servicio de dar presencia a las partes más importantes de la trama. O sea, ya hemos visto estos elementos y estas funciones de las escenas literarias, de las secuencias. Y lo hicimos cuando poníamos de ejemplo la secuencia cinematográfica, ¿no? Eso que llamábamos escena ahora se convierte en secuencia. En la dramaturgia, lo que se le conocía como acto, ahora se conoce como cuadro, así como en el cine, ¿no? Y ahora nosotros llamamos secuencias literarias como en el cine. Plano secuencia es en el cine, nosotros manejamos secuencias literarias. ¿Mm? Y asimismo, buena parte de las descripciones, sobre todo aquellas que estén más ligadas a situaciones concretas, también estarán al servicio de la acción, al servicio de la historia, de lo que se está narrando. Todos estos recursos son adecuados también para ir profundizando en el sentido del texto. Y por ejemplo, la selección de las secuencias literarias, es decir, de las escenas o de detalles ambientales, es una excelente manera de manejarlo. ¿Mm? Por otra parte, hay una serie de recursos que también se suelen aportar datos claves sobre los personajes y sus conflictos. Por lo general van a ahondar en la parte menos visible de la historia, es decir, en su significado, en lo que está dentro de las cabezas de los personajes o del narrador, en sus emociones, en el mundo de sus ideas y los sentimientos, que también es parte de la literatura y de la mayoría de las novelas, ¿no? Como el personaje principal de tu novela, que dices, no manches, güey, o sea, dile algo, cabrón. No, no, o sea, ¿qué le pasa a mi padre que ahora es así, ¿no? ¿Qué está dentro de él, ¿no? Bien, como hemos visto con detalle, la reflexión, la digresión, el análisis son herramientas que nos permiten explorar ese contenido, como ya tú lo estás haciendo en tu novela, Carlos. Esto no quiere decir que emplearlo sea pertinente en cualquier clase o género de historia narrativa. No, no, no. Ahí están indicándonos el modo de hacerlo si resulta necesario. Todos son recursos. ¿Y qué son los recursos? Los recursos son elementos de una caja de herramientas. Ahí van a estar puestos en una caja de herramientas. Y están a disposición de ustedes, narradores. Como lo sería a la hora de pintar un cuadro, los colores en una paleta. No estás obligado a ocupar todos los colores de tu paleta de color, ¿no? Podemos usar cada uno por separado y hacer aquí una escena más o menos pura, a la que siga una reflexión bastante estándar, para pasar luego a otra escena. Pero lo normal será mezclarlo todo, igual que un pintor mezcla los colores en su paleta.
Utilizas verdes, amarillos, azules, pero no los utilizas por separados. Los combinas para generar matices, texturas. ¿Mm? En muchos textos, las escenas avanzan con sus diálogos, gestos y acciones entre precipitaciones más o menos pegadas a la acción y atravesadas de pequeñas reflexiones, digresiones pequeñas que aparecen aquí y allá para detenerse a veces en un análisis. Por eso yo les decía hace rato, yo estoy trabajando en un proyecto literario donde me estoy encargando de una escena donde estoy haciendo una descripción analítica, una descripción de análisis de una escena del crimen, en dos planos, el plano del asesino y el plano de quien investiga el crimen. Todavía no decido con cuál de los dos quedarme, pero ese lo estoy enfocando directamente en esa escena, pero todo lo demás tiene digresiones, pequeñas descripciones, salto a los diálogos y avanza la acción. Eso sí, tiene que avanzar. Ajá. Todo este juego en el que miraremos alternativamente lo que sucede fuera, es decir, en el mundo de las acciones y dentro, es decir, en el mundo de las ideas, de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos, vamos a combinar un lenguaje visual con otro de corte más abstracto. Y esto nos dará en función de su equilibrio que nosotros le dotemos el estilo y el ritmo narrativo, la atmósfera y en buena medida el tono narrativo. ¿Mm? Que va a emanar principalmente de las emociones y de los sentimientos básicos de el narrador. Por eso vamos a cerrar este curso con las emociones. Pero esto va a requerir de la combinación de todos los elementos que ya hemos visto anteriormente. Sin estos recursos, un escritor se ve con muchas limitaciones. Por eso hay escritores que escriben todo el tiempo igual, ¿no? Hay escritores que son predecibles, que ya sabes por dónde va, ya sabes hasta en qué va a terminar la historia. O hay escritores que empiezan a narrar algo y ya no, y se meten en un embrollo donde ya no saben cómo resolverlo y la historia se cae. ¿Ah? Para ilustrar este ejemplo de combinarlo todo lo que hemos visto, ¿ah? Como preparas un buen café, ¿ah? Vamos a ver este párrafo de una de las más grandes escritoras de todos los tiempos, ¿no? De Patricia Highsmith, de El talento de Mr. Ripley. Dice así: en las lanchas pequeñas siempre se tiene la sensación de correr más, dijo Dickie a gritos. Tom movió la cabeza asintiendo, dejando que su sonrisa hablase por él. En realidad estaba aterrorizado. Solo Dios sabía la profundidad del mar por aquellos parajes. Si algo le sucedía a la lancha de repente, no habría forma humana de regresar al puerto. Al menos no para él. Aunque tampoco había ninguna posibilidad de que nadie les viese allí. Dickie volvía a virar la lancha ligeramente hacia estribor, poniendo proa hacia la alargada lengua de tierra gris, pero hubiese podido golpear a Dickie, saltar sobre él, incluso besarle o lanzarlo por la borda sin que nadie se diese cuenta a causa de la distancia. Tom sudaba, sentía arder su cuerpo bajo la ropa, pero tenía la frente helada. Estaba aterrorizado, pero no por el mar, sino por Dickie. Sabía que iba a hacerlo, que ya nada podía detenerle, ni siquiera él mismo, y que tal vez lo lograría. Sí, ¡pum! Aquí está todo incluido. Aquí está la descripción, aquí está la digresión, aquí está la reflexión, aquí está el análisis juntos. ¿Mm? Tom movió la cabeza sintiendo, dejando que su sonrisa hablase por él. Esta es una pequeña reflexión de renglón y medio. Dejando que su sonrisa hablase por él. Su sonrisa, no él. Mueve la cabeza sintiendo es un movimiento mecánico. Y luego viene, en realidad estaba aterrorizado. La reflexión. O sea, el tipo está riendo, pero está aterrorizado. Solo Dios sabía la profundidad del mar por aquellos parajes. Si algo le sucedía a la lancha, de repente no habría forma humana de regresar al puerto, al menos no para él, aunque tampoco había ninguna posibilidad de que nadie les viese allí. Otra reflexión. Tiki volvió a virar la lancha ligeramente hacia estribor, poniendo proa hacia la alargada lengua de tierra gris. Descripción. Lancha ligeramente hacia estribor, poniendo proa hacia la alargada lengua de tierra gris, pero hubiese podido golpear a Dicky,
saltar sobre él, incluso besarlo, lanzarlo por la borda sin que nadie se diese cuenta a causa de la distancia. Ajá. Eso es maravilloso. Y toda la novela del talento de Mr. Ripley y de Patricia Highsmith se mueve por esos linderos. Aquí está presente todo. Así como se hace presente en tu texto, Carlos. En tu texto también está presente la... A ver, voy a compartirlo otra vez. Aquí está. En tu texto empiezas con esta digresión y luego vienes con esta descripción. ¿Mm? Luego aquí, mi mamá sale del cuarto y se queda allá al ras de la puerta. Solo su mano derecha va a su propia boca para callar algún grito. Una mano cuelga de la mesa. Es el cuerpo de un hombre alto, casi cubre todo el comedor. ¿Quién es? Todos alrededor espantados. Por la mano veo que gotea sangre. Mis latidos van en aumento y siento que todos pueden escucharlos. Me siento como el gordo, agitado y con asombro. Mi padre está de pie a la cabeza de la mesa, justo donde puede ver directamente el rostro del hombre. Aquí lo estás haciendo. Ya estás haciendo una descripción y estas pequeñas, ¿quién es? Se asemejan a una pequeña digresión, a un pequeño análisis. Dar cuenta de. Aquí ya el narrador se está inmiscuyendo de manera directa. Y si bien el narrador está narrando en primera persona, es el personaje también quien está hablando. Coincide plenamente. Esto me fascina. Está muy bien construido. Vamos muy bien. Estoy disfrutando muchísimo esta novela. Eh, por último, los diálogos. Esto déjenmelo a mí. Yo me encargo de ello. Yo les ayudo con esto. Los diálogos, hay dos tipos para darle voz a los personajes básicos, dos básicos. ¿Mm? Cuando los personajes hablan en diálogo, en estructura dialogal, se utiliza la raya. Esta es la raya. Se llama raya. La raya no es lo mismo que un guión, es una raya. Por cuestiones de formato, yo me encargo de ella, no se preocupen. Yo estoy revisando sus textos, yo me encargo de sus rayas. La raya va pegada al principio, cuando abre diálogo, va pegada sin espacio, raya y luego sigue. ¿Ah? Cuando es el enunciado solo no hay ningún problema. Pero cuando viene la acotación, va un espacio y después raya. Y la siguiente palabra va pegada. Ajá. Raya de apertura, habla al personaje, no le vas a decir nada. Espacio, raya de cierre y sin espacio la siguiente palabra. ¿Sale? Ok. Esta es la estructura dialogal, cuando dialoga y habla el personaje. Pero hay otra estructura mediante la cual se expresa la voz del personaje, que es a través de la voz implícita, como aquí este caso. No se callan, alegan y alegan. ¿Cómo quisiera que lloviera? Pero hace como 2 meses que eso no pasa. La sequía va en aumento, dice mi papá. Aquí para citar la voz de un personaje, se utilizan las comillas españolas. Búsquenlas en sus teclados. No utilicen comillas inglesas, que son estas. Estas son las comillas inglesas. Estas son para citar documentos, libros, etcétera, dentro del texto narrativo, ¿no? O para cierto tipo de expresiones, ¿no? Estas son las comillas inglesas. Nosotros vamos a utilizar la comilla española. ¿Qué es esto? Para las voces al interior del texto, ¿no? Cuando estás citando la voz del personaje dentro del texto, va con comillas españolas. Ajá. Los puedes combinar. Ahora, esta es una recomendación para hacerlo claro, pero ustedes me pueden mandar perfectamente al carajo, como lo hace José Saramago, como lo hace Fernanda Melchor, que no utilizan signos de puntuación. Bueno,
Fernanda Melchor utiliza signos de puntuación, pero no utiliza párrafos. Escribe a párrafo seguido. Un capítulo es un párrafo, ¿no? 70 páginas, sin párrafos. Y José Saramago escribe sin signos de puntuación, ¿no? Hay una anécdota en la cual una vez una lectora fue ante Profeco para denunciar a la editorial Random House, a Alfaguara, perdón, de que pertenece a Random House, que fue a denunciar a Alfaguara porque su libro había salido mal. Había comprado un libro de José Saramago, creo que era La Caverna, y le había salido muy mal. Y fue y dijo, este libro, yo no pagué por esto. Este libro tiene muchas faltas de ortografía y está muy mal impreso. Y cuando lo abren, pues es que el libro así está escrito, señora, es que es el estilo de José Saramago, escribir sin puntos. Sí escribe José Saramago. Ustedes me pueden mandar perfectamente al caramba, pero sepan esto, o sea, para destrozar las reglas hay que conocerlas y dominarlas. ¿Mm? Sépanlo. Raya, palabra pegada, y cuando viene la acotación, va espacio, raya, y después enseguida la siguiente palabra pegada. Yo les voy a estar haciendo esas adecuaciones. Aquí está otra voz, mira, aquí habla otra vez. El cuadro ese es muy especial, me dijo un día. Aquí estamos citando la voz del papá otra vez, entre comillas españolas. Y esto es lo que pido que también, ahorita ya antes de que terminemos, les voy a comentar. Espera, Martín, dice con tono. Respira. Miren, aquí, después de, aquí, cuando la acotación está en medio y sigue hablando el personaje, aquí no lleva espacio la raya, va seguida de la acotación y luego puede ver una coma o un punto, ¿eh? Aguas con eso. Chequen en sus textos que estoy editando. Dice, ¿no? Lo digo, aquí está la adecuación, digo, la acotación. Lo dice. Esto es normal, nos pasa a todos. Dice, dijo, le dice, le digo. Ajá. ¿Hay forma de corregir eso? Sí. Miren, dice con, aquí está otro dice. ¿Hay forma? Sí, sí hay forma. A estas cosas se les llama verbos dicendi. Verbum dicendi. El verbos o verbos dicendi sirven para enriquecer el texto y darle matices argumentativos y hacer conscientes al lector del tono general del diálogo que queremos darle. Aquí están los verbos dicendi. Por ejemplo, aquí en el texto de Carlos. Espera, Martín. Dice con tono conciliador. Y me choca eso porque siempre que lo usa provoca que me detenga. Sé que no se llevan bien, pero es tu madre y no puedes ignorarla, mucho menos ofenderla. Dice, si lo está diciendo con un tono conciliador, podemos buscar un verbo dicendi que se parezca a otra cosa. Espera, Martín. Ah, mm, mm, apuntó, exclamó, exclamar, exclamó mi padre, ¿no? Exigió mi padre. ¿Ah? Esto le da otro tono, le da otro tono al personaje, a lo que está diciendo. Entonó, espera, Martín, entonó mi padre con cortesía, ¿no? Ay, ¿no? Hay otro, espetó, aquí está, espetó mi padre, estalló mi padre, ese sería otro tono. Imploró mi padre, espera, Martínez, implorando, ¿no? Ahí no queda, pero bueno. Increpó mi padre, así como cuando alguien te increpa, alguien te reta, alguien te desafía. ¿Ah? Pero ya es distinto a decir, dijo mi padre, ¿verdad?
Estos son verbos dicendi. Los verbos dicendi son maravillosos. Aquí les voy a pasar esta lista de verbos dicendi para que los usen en sus textos. ¿Vale? Váyanles practicando. Yo utilizo esta lista, es la misma lista que yo utilizo, y siempre que quieran utilizar algo, búsquenlo en el diccionario. Imploró mi padre. Ay, a ver, neta, a ver. Espera, Martín, imploró mi padre con ese tono como si, no creo que esté implorando mi padre. No, este, no está implorando. Exclamó mi padre. Aquí creo que sí que exclamó. Y ya es distinto a decir, dijo, exclamó con ese tono conciliador. ¡Wow! Se ve maravilloso. ¿Ah? Verbum dicendi. Se los comparto, Carlos. Claro que sí, Carlos. Cuenta con ellos. Se los comparto en este mismo momento. Ahorita que terminemos la sesión, lo tienen en sus correos. Guarden el verbo dicendi. Esta es la lista, es la mejor lista que he encontrado. Yo la utilizo para mis textos. Bueno, nos vemos la próxima semana para hablar de las emociones. Ya necesito que me vayan pasando horarios disponibles para nuestras sesiones individuales que vamos a tener durante el mes de agosto. Nos queda una sesión, una o dos sesiones de esta modalidad, pero ya quiero en el mes de agosto trabajar en paralelo en las sesiones individuales. Necesito una por semana de 2 horas, por favor. Mándenme sus propuestas de horarios para hacer agendas y comenzar a trabajar ya en sus proyectos de novela. Estoy fascinado con los proyectos de novela, estoy fascinado con tu proyecto, Carlos. Tiene muy buena estructura. Y pues vamos a darle, yo creo que vamos a construir un gran proyecto literario. De aquí van a salir cosas muy buenas. Claro ¿Vale? que sí.